Hola, buenos días. Soy Sonia Santos, fiscal delegada de extranjería aquí en León. Desde parte de la Fiscalía también existe una especial sensibilidad en los delitos de trata de blancas, ya que desde hace unos años en todas las provincias de España, en todas las fiscalías, existe un fiscal especialista en extranjería que se va a dedicar con exclusividad en el asunto de trata de blancas, de tal manera que en España los fiscales no llevan la instrucción, son los jueces los que llevan la instrucción, pero dado que existe esta especialidad por parte de la Fiscalía, en el momento que se pone en marcha una operación policial, enseguida el jefe de la brigada provincial se pone en comunicación con el fiscal y le dice que existe esta operación, los detenidos que hay, le remite inmediatamente el atestado, y esto permite que el fiscal, desde el principio de la judicialización de estas actuaciones, pueda controlar la instrucción, ya que no tiene la instrucción, pero sí que la controla, le impulsa, le da, facilita al juez los conocimientos que él no tiene, porque supongo que Susana, mejor no tanto en Galicia, pero en León sí que tenemos pocos casos y muchas veces el juez dice, ¿y qué hago con esto? Y bueno, pues esto posibilita que sea una instrucción rápida, eficaz y para obtener lo que todos queremos, un pronunciamiento judicial favorable. Bueno, pues entonces yo voy a pasar a presentaros a Susana García Vaquero Borrell. Susana es fiscal de la Fiscalía de Área de Vigo, es fiscal delegada de extranjería de Pontevedra desde el año 2004 y yo, desde mi modesta opinión, es una de las expertas, de las mayores expertas en España, de las fiscales en la persecución de los delitos de trata de blancas y sus delitos conexos. Como méritos principales, entre otros muchos, es que ha sido una principal impulsora y participante en la elaboración del protocolo gallego sobre la trata de blancas y protección de las víctimas, que es el primer protocolo que existe en España sobre esta materia. Y es muy conocedora de los problemas prácticos y jurídicos que conlleva el delito de tratas de blancas, que no son pocos. Te doy paso. Bueno, gracias, Sonia. Sonia y yo estuvimos trabajando en Vigo varios años, así que nos conocemos desde hace muchos años y ahora coincidimos en la Delegación de Extranjería. Y quería también decir que Sonia, lo mismo que yo, lo primero que somos es fiscales, es decir, la especialidad de extranjería nos viene gratis, es una especialidad que tenemos a mayores de nuestro trabajo propio de fiscales, porque no es posible en ninguna fiscalía de España eximir de trabajo a ningún fiscal de extranjería, con lo cual llevamos lo nuestro y además llevamos extranjería, con lo cual yo digo esto porque verdaderamente es un gran esfuerzo de voluntad personal la realización de la especialidad de extranjería. Verdaderamente yo he venido a hablar de la cara aburrida de este tema, de la técnica, de los conocimientos técnicos, pero son igualmente importantes, porque es necesario saber cuál ha sido la evolución legislativa en España, es necesario saber cuál es la situación legislativa actual y cuál es el proceso penal en nuestro derecho español. Yo quería empezar diciendo que durante muchos años España ha incumplido de manera reiterada los protocolos que había firmado, tanto en el ámbito de la ONU, especialmente los que se firmaron en Palermo, como en el ámbito del Consejo de Europa, específicamente el Convenio de Varsovia, como en el ámbito de la Unión Europea. Y por no cumplir las directivas de la Unión Europea, especialmente la Directiva 81/2004, que obligaba a todos los países a otorgar a toda presunta víctima de trata un periodo de reflexión para potenciar la denuncia, es por lo que España ha sido multada por lo menos en 2 ocasiones. Desde el año 2004, más o menos, se han levantado voces muy discordantes en el ámbito de las autoridades españolas, voces que vienen directamente de la policía, y voy a dar nombres y apellidos. Específicamente tengo que hablar de un comisario general de extranjería que ya está jubilado, que se llama Carlos Botrán, y que se dio cuenta de que en Madrid, desde los años 90 hasta el año 2000, la prostitución española de propia de toxicómanas estaba siendo paulatinamente sustituida por prostitución de ciudadanas extranjeras, sobre todo ciudadanas extranjeras en situación irregular, que estaban sustituyendo en las calles y en los clubs a las típicas prostitutas españolas. Carlos Botrán, hola, buenos días. Buenos días. He dicho Carlos Botrán, sí, hay que hablar siempre. Sí.
Carlos Botrán llamó a la puerta de la Fiscalía y allí se encontró con el que es ahora fiscal de Sala de Extranjería desde el año 2007, que es don Joaquín Sánchez Covisa, y le expuso un poco lo que él estaba viendo en las calles de Madrid y que viene a ser lo que Elena les ha contado en los momentos anteriores a este. Y se dieron cuenta de que España estaba incumpliendo gravemente los convenios, y no solo en cuanto a la ausencia de tipificación del delito de trata de seres humanos, sino también porque la ley de extranjería no contemplaba un sistema de protección de víctimas, porque hasta ese momento un ciudadano extranjero en situación irregular se le incoaba un expediente de expulsión y se le expulsaba del país. Eso es lo que decía la Ley Orgánica de Extranjería. Bueno, pues efectivamente, gracias a la concienciación y al esfuerzo de inteligencia que se ha realizado por parte de la Brigada Central de Extranjería en Madrid y por parte de la Fiscalía de Sala, por fin, en diciembre del año 2010, se modificó el Código Penal y se instauró un delito de trata. Un delito de trata en el artículo 177 bis del Código Penal, en un título del Código Penal que habla sobre delitos contra la dignidad de la persona. Y digo esto porque hasta entonces lo más parecido que existía en relación a la tipificación de la trata era el delito del artículo 318 bis, un delito que penalizaba a todo aquel que promoviera o favoreciera la entrada ilegal en Europa, bien sea con fines de explotación sexual, explotación laboral, etc. ¿Y qué sucedía con este delito? Bueno, este es un delito al que le corresponde una pena alta, es un delito que castiga el tráfico ilegal de inmigrantes, pero es un delito que tiene en cuenta y blinda la frontera española contra la inmigración ilegal, pero que no pone su mirada en la situación en la que llegan estos extranjeros irregulares. De esta manera quedaban fuera de este caso la trata interna, por ejemplo, en los países de Europa, la trata de las ciudadanas rumanas que venían a España y cruzaban legalmente la frontera, porque existe una libertad de circulación, y quedaba fuera también de este delito la venta de mujeres, por ejemplo, de un club a otro, porque no había ningún cruce de fronteras. Y finalmente se redactó el delito de trata en el artículo 177 bis del Código Penal, y se redactó de una manera similar o casi igual a la tipificación que hace el Convenio de Varsovia, con alguna diferencia, que es importante estas diferencias. ¿Y qué es la trata? No todo es trata, ahora la trata está de moda. La trata está de moda porque el Defensor del Pueblo ha publicado un informe, porque hay un nuevo tipo penal, pero no todo es trata, y tenemos que saber encontrar los fenómenos de trata, porque igual nos pasa como con la violencia de género, que el bosque no nos deja ver dónde hay realmente un caso de violencia de género. Y nos dice el Código Penal que la trata es lo siguiente: la trata es la captación en el lugar donde se encuentra la víctima, que puede ser, generalmente es un país en vías de desarrollo, o puede ser un país en el interior de Europa, puede ser en España. Pepe nos dirá seguramente, pero se han encontrado ya casos de trata de ciudadanas españolas. Bien, es raro, pero también se han dado. Es el transporte, es decir, el viaje que se hace con esa persona para separarla de su familia de origen, llevarla a otro lugar generalmente lejano. Es el traslado, es decir, la venta de esa persona a una tercera persona. Es la recepción y es el alojamiento. Y todas estas acciones tienen que ser realizadas con una serie de medios comisivos que consisten en la violencia, en la intimidación, en el engaño o en la coacción. No es, por tanto, un transporte voluntario, sino que la voluntad de la víctima está viciada por esta serie de medios comisivos, y tiene una serie de finalidades, cuáles son la explotación sexual, la explotación laboral o el trasplante o el tráfico de órganos. El Código Penal nos dice que una de las finalidades de la trata puede ser el trabajo forzado, puede ser la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, puede ser la mendicidad, y también dice el Código Penal que puede ser la servidumbre por deudas. ¿Y esto por qué lo dice? Bueno, la servidumbre por deudas, que es una práctica similar o que se asimila a la esclavitud, consiste en tener a una persona trabajando, bien sea sexualmente o bien sea laboralmente, con la finalidad del abono de una deuda, de manera que todos los beneficios que gana se destinan al pago y al abono de esa deuda, de manera que ella no obtiene ningún beneficio económico,
y además sin saber muy bien a cuánto asciende la deuda ni cuánto tiempo va a durar ese periodo en el que se va a tener que abonar la deuda. Y digo esto porque en España la mayor parte de los casos de trata de seres humanos se producen por servidumbre, por deudas. Las ciudadanas subsaharianas, desde luego, también las ciudadanas brasileñas, también las ciudadanas que vienen del este. Bien, ¿qué es lo que sucede una vez que ha entrado en vigor el Código Penal? Pues que yo tengo un delito de trata, cosa muy loable, cosa que es un paso, un avance más, pero yo no puedo trabajar. Yo no puedo trabajar si yo no estoy en contacto directo con las personas que están en la calle. Y las personas que están en la calle son la Brigada de Extranjería, que son nuestros brazos, que son nuestros ojos, pero también otra serie de personas que están en la calle y que son las ONGs. Las ONGs que entran en los clubs, que reparten preservativos, que se dan cuenta de lo que están viendo. Si no se ponen en contacto para comunicar en Fiscalía los casos que observan de vulnerabilidad, no hacemos nada ni avanzamos nada. Y digo esto porque paralelamente a la entrada en vigor del delito de trata se han incentivado en España la firma de una serie de protocolos de colaboración entre las fuerzas de seguridad, la Fiscalía y los juzgados y las consejerías de igualdad de cada comunidad autónoma, que son las que subvencionan a las ONGs. Estos protocolos, que han sido varios, en enero del año 2010 se firmó el primer protocolo en España, que fue el protocolo gallego. Posteriormente hubo un plan integral de lucha contra la prostitución a nivel español y ahora recientemente se ha firmado un protocolo marco. Bueno, pues como digo, estos protocolos establecen una serie de compromisos y de obligaciones por parte de las fuerzas de seguridad, por parte de la Fiscalía y por parte de las propias ONGs. Si una de estas tres partes no hace su trabajo, se descuida en la comunicación de algún caso de vulnerabilidad, no se puede proteger a esta víctima. Paralelamente a la entrada en vigor del Código Penal, en el año 2011 ha entrado en vigor el Reglamento de Extranjería. Es la primera vez que en España un reglamento que sobre todo está destinado a la sanción y a la imposición de infracciones administrativas regula un capítulo entero dedicado a la protección de unas víctimas específicas de un delito, que es el delito de trata. El reglamento habla también de la protección de víctimas de violencia de género, habla de la protección de víctimas de extranjeros en situación irregular, víctimas de prostitución o víctimas de explotación laboral o víctimas de tráfico ilegal de inmigrantes, pero desde luego la mayor parte de los articulados se dedican a la protección de víctimas de trata de seres humanos. Este reglamento no se puede aplicar sin un protocolo, sin que cada uno de nosotros sepa qué es lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer muchas cosas. Lo primero, saber identificar a una víctima de trata. Dice el Convenio de Varsovia que no se expulsará de ningún país a una persona respecto de la que existan sospechas de que puede ser víctima de trata hasta que no se haya agotado de manera absoluta el trámite de la identificación. Necesitamos, por lo tanto, personas expertas que sepan valorar a la persona que tienen delante. ¿Qué es lo que dicen estos protocolos? Que una vez identificada la víctima se le dará la posibilidad de darle un permiso, un periodo de reflexión, de tal manera que, en primer lugar, no se le incoará expediente administrativo sancionador y, en segundo lugar, se le informará de todos los recursos asistenciales que el mapa de la red de trata de seres humanos tiene en España. El periodo de reflexión es cierto que tiene un mes, pero este mes es prorrogable. La verdad es que yo en Vigo los casos que yo llevo, incluso hasta sin someterse al periodo de reflexión, no se ha procedido a la expulsión de una persona respecto de la que consideramos que concurren indicios de ser víctima de trata de seres humanos. ¿Y por qué es necesario todo esto? Pues todo esto es necesario, lo estaba exponiendo muy bien Malena, porque nos encontramos ante un delito en el que el principal obstáculo para su persecución es la propia víctima. Si nosotros somos ciudadanos españoles y un día nos roban el coche, si somos las víctimas de una agresión, nos costará, tendremos un trauma psicológico, pero pasaremos por un procedimiento judicial para pedir justicia.
pero desde luego no estamos ante personas que en un principio tengan la fortaleza suficiente para pasar por un procedimiento, por una investigación penal y por un procedimiento penal y por enfrentarse a los acusados en el acto del juicio oral. Es un proceso muy duro y desde luego el periodo de reflexión se ha establecido como un instrumento procesal para potenciar la denuncia de las víctimas. ¿Y dónde se debe pasar este periodo de reflexión? Bueno, pues no todo vale en la recuperación de la víctima, no todo vale. Es preciso que la ONG que recupere a la víctima o en el que asista a la víctima esté especializada y tenga ya una trayectoria en la recuperación. Y me refiero a esto porque para una ciudadana nigeriana quizá no haya mejor cosa que encontrarse con una mediadora nigeriana que haya pasado por el mismo proceso y que entienda lo que es el vudú y que sepa ayudarla. Si es una ciudadana rumana, pues probablemente una persona de su nacionalidad sea también lo más indicado, porque desde luego cada país tiene su idiosincrasia. Hablaba Elena del África subsahariana. Desde luego no os podéis ni imaginar cuál es la situación de las ciudadanas rumanas, donde además en Rumanía la prostitución es todavía un delito para la mujer que la ejerce, con lo cual hay que tener cuidado en el retorno de estas mujeres a su país de origen. Son casos en los que generalmente las ha traído su marido, es muy habitual que se ejerza violencia ajena y también trata con la propia mujer, o bien el cuñado, o bien un hermano. Por lo tanto, la denuncia es muchísimo más difícil, porque estás denunciando a alguien que es muy cercano a ti, muy cercano a tu familia. De la trata asiática se sabe bien poco, no sé si ahora José nos dirá algo más, pero la verdad es que sabemos bien poco y no hay denuncias, ni siquiera hay denuncias de explotación laboral tampoco, con lo cual cada país tiene su idiosincrasia, por eso la recuperación es tan difícil y desde luego en la Administración los recursos que se tienen son los propios de las ONGs. Muchas de estas personas vienen y tienen traumas, lo ha dicho bien Elena, tienen traumas psicológicos, con lo cual son personas quizá problemáticas, no se las puede meter en una casa de acogida de mujeres para violencia de género donde hay niños, porque igual son personas que dan problemas. Y a veces no se encuentra un sitio adecuado para ellas, no se encuentra un sitio adecuado para ellas. A mí me comentaban hace poco, bueno, pues que tuvieron a una mujer que se ingresó en un psiquiátrico hasta que el psiquiatra le dio el alta y que no había un sitio para ella pues porque era problemática y estaba en peligro, era una red que se iba a desarticular y estaba en peligro. Por lo tanto, yo, en cuanto se localiza a una víctima como fiscal, necesito saber esa noche, el mismo día que se le ha identificado, qué recurso está asignado para ella y dónde la puedo mandar, porque desde luego lo que no puedo hacerla es dejarla en la calle y devolverle a la red donde está. Dicho esto, y en cuanto a la identificación de las víctimas, nos dice el protocolo marco que en cualquier momento en que la Administración se encuentre con una víctima, el funcionario deberá de revisar si concurren en ella indicios de que es víctima de trata. Luego hablaré un poco de estos indicios. ¿Y cuáles son estos momentos? Pues estos momentos son el cruce de frontera, porque la mayor parte de la trata de seres humanos viene por avión, viene de Sudamérica por avión. Son mujeres con pasaporte de turista que vienen a ejercer la prostitución conducidas por la red. En las propias oficinas de asilo es muy común, sobre todo entre las ciudadanas nigerianas, para regularizar su situación, que la red de trata las conduzca a la oficina de asilo donde cuentan una película, pues cuentan que son albinas y están en persecución o que son cristianas y, bueno, el funcionario de la oficina de asilo debe de saber identificar a la víctima de trata. Los fiscales y los jueces nos encontramos con extranjeros en situación irregular cuando se nos solicita autorización para el ingreso en CIE. En ese momento, cuando hay que autorizar ese ingreso, nos entrevistamos con el extranjero y tenemos que hacerle una serie de preguntas para observar si vemos indicios de que es víctima de trata.
En los centros de menores puede haber víctimas de trata. Es muy común, por ejemplo, en la zona de Pontevedra hay varios niños rumanos que están declarados en situación de desamparo, respecto de los cuales se pasa por el centro a preguntar por ellos el jefe de los rumanos de la ciudad o gente que dice que es el tío, que es el padrino del menor y que nunca presenta documentos que acrediten esa filiación. Esos rumanos tienen abierto un expediente en menores porque están hurtando en el Corte Inglés, hurtando en Alcampo y pueden ser también víctimas de trata de seres humanos. Nos podemos encontrar en los centros de internamiento víctimas de trata de seres humanos. Ahora mismo Pepe lo dirá mejor, pero hay en el CIE de Madrid, por ejemplo, hay ONGs, trabaja Cruz Roja, trabaja Proyecto Esperanza, trabajan ONGs expertas también en la identificación de víctimas de trata. Y, en definitiva, el peso de la identificación de las víctimas, que puede ser denunciado por cualquier persona de la calle, puede ser denunciado por una ONG, puede ser denunciado por un médico de urgencias que observa que una mujer tiene una infección de orina muy antigua. En definitiva, el peso de la identificación, la Ley de Extranjería la hace recaer sobre las propias brigadas de extranjería, las cuales me consta que han hecho un esfuerzo de formación tremendo en los últimos años. Y cuando la brigada de extranjería recibe esta comunicación o entra en un club, tiene que atender a una serie de indicios establecidos en el protocolo marco, pero indicios universales que están declarados en la ONU para saber si esta persona es o no víctima de trata. Y entre estos indicios, como bien ha dicho antes Elena y como dice también el Reglamento de Extranjería, no nos vamos a centrar en el relato de la víctima, sino en lo que nosotros estamos viendo y percibiendo. Y entre lo que percibimos pueden ser conductas aprendidas, una serie de respuesta inducida, un relato de hechos que ha sido indicado por alguien que ella diga, una actitud asustadiza, una dificultad de comunicación o no hay ganas de comunicación con el funcionario policial, que tenga preocupación por su familia en los países de origen, que sea una persona que desconoce el idioma castellano y no se sabe comunicar en castellano, que sea una persona que no sepa en qué ciudad está, ni en qué calle está el club donde trabaja, ni que se sepa manejar por la ciudad en la que dice que vive, que sea una persona en situación irregular, que no tenga documentación, o bien que tenga una documentación, que tenga un pasaporte y que en ese pasaporte conste un sello de entrada en espacio Schengen de hace poco tiempo, de hace un mes, días, de hace 2 meses, porque las personas que acaban de llegar son las que pueden estar en máxima situación de vulnerabilidad. Que el club donde trabaja tenga medidas de seguridad, que tenga barrotes en la habitación, que tenga cámaras de seguridad, que sea un sitio apartado, que esta persona no tenga en su poder la documentación, que esta persona no tenga dinero en efectivo, que esta persona no se pueda comunicar con su familia, que tenga aislamiento social, que no tenga amigos en la zona donde está. Todos esos serán indicios que nos hagan ver que es víctima de trata. En otras ocasiones nos podemos encontrar en los clubs que se han firmado contratos de hospedaje, por ejemplo, fulanita de tal emite este comunicado, que voluntariamente se aloja en este club y voluntariamente ejerce la prostitución en este club. Personas que han entrado en patera, que no tienen recursos económicos y no pueden sostenerse ni mantenerse si no es trabajando en este club. Bueno, pues una vez que la brigada ve que hay indicios, a la víctima se le ofrece la posibilidad de pedir el periodo de reflexión. Estamos viendo que nos encontramos ante personas mayores de edad, por lo tanto, la aceptación del periodo de reflexión debe ir precedida de su consentimiento. Ya hemos visto lo viciado que está el consentimiento de estas mujeres, según ha indicado Elena. La brigada de extranjería puede hacer entrevistas, puede realizar test de indicios. Desde luego en la Fiscalía de Vigo todas estas entrevistas y todos estos indicios me llegan a mí a Fiscalía. En muchas ocasiones la brigada de extranjería pide informes de las ONGs en donde esta víctima dice que ha estado, por ejemplo en Médicos del Mundo, por ejemplo en Cruz Roja. Esos son los casos habituales en la provincia de Pontevedra. Y finalmente, cuando la brigada de extranjería emite una conclusión, que es esta persona es víctima de trata,
la víctima se tiene que someter voluntariamente al periodo de reflexión, lo cual supone que ese mismo día se va de la ciudad y se le deriva a un recurso determinado donde ella reflexionará si interpone o no interpone denuncia. Efectivamente, es un periodo largo, es un periodo de muchos meses, es como desintoxicarse, como quitarse el veneno, como quitarse el miedo, pero es un proceso personal y voluntario de ella. Nosotros hace 3 días nos comunicó una ONG que había una menor de edad ejerciendo la prostitución en el Berbés, en Vigo. La Brigada de Extranjería inmediatamente pasó por allí, se dio cuenta de la situación, una mujer nigeriana controlando a una con aspecto de niña. Cogimos a la niña y la llevamos a un centro de menores porque tiene apariencia de niña y nuestro deber es tutelarla. A la menor se le dejaron hechas pruebas radiológicas completas y exploración física e inmediatamente se la derivó a un centro fuera de Galicia. Bueno, no es menor de edad, es mayor de edad, con lo cual todos nuestros sistemas de tutela y de protección caen y todo depende de su voluntad. Si ella quiere, se irá del centro. Y yo creo que lo que quiere es irse del centro, porque le está pareciendo una pesadilla que hubiésemos aparecido en su vida, que cortáramos ese hilo, esa historia de vida que ella tiene, ese compromiso que seguro que ha hecho en Nigeria de pagar una deuda, y ella lo que en definitiva quería era perderme de vista y volver a cumplir con su deuda, volver a cumplir con su compromiso. Como os decía, por tanto, el periodo de reflexión depende de ella, depende de su consentimiento. De la misma manera, se le ofrece la posibilidad de medidas de seguridad, tales como contravigilancia, tales como tener el móvil de un inspector de la Brigada de Extranjería, similares a las de la violencia de género, que tienen que ser también con su consentimiento. Estas medidas de protección y estas medidas asistenciales también se amplían a los menores de edad que dependan de la víctima. Y si la víctima finalmente denuncia, el secretario de Estado de Seguridad le concederá un permiso de residencia y de trabajo. Durante el periodo de reflexión, esta persona tiene también, si se ha sometido al periodo de reflexión, tiene también un permiso de residencia y de trabajo provisional. Bueno, entonces, como veis, el problema es la situación en la que se encuentran las víctimas. Yo, desde luego, a mí los casos que me han ido muy bien, los mejores casos, son hechos que se han denunciado cuando han pasado 1 año o año y medio desde que la víctima ha sufrido eso y por lo tanto no ha transcurrido el número suficiente de años como para quedarme sin pruebas, porque en año y medio este señor se sigue dedicando a lo mismo, pero la víctima está ya bastante libre de todos esos miedos, de todas las amenazas, y está bastante harta, sobre todo, de no recibir dinero para ella, de no poder mandarle dinero a su familia. Yo creo que todos aquellos casos en que nosotros hemos percibido que hay una esclava y de inmediato se ha intervenido, si esa esclava no ha colaborado ni ha denunciado, nosotros hemos tenido que archivar el procedimiento a unas sabiendas de que es víctima de trata. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros tenemos un proceso penal, tenemos un buen proceso penal, un proceso penal muy garantista, como debe ser en todo Estado democrático, donde nos regimos por las normas del Estado de Derecho. La mayor parte de las veces el peso del proceso penal lo lleva la víctima, lo lleva la persona que presenta la denuncia, y lo cual es lógico, porque yo puedo acreditar documentalmente. Yo le pido a la Brigada Central, documénteme cuando entró esta señora a territorio Schengen, e inmediatamente tengo la respuesta y me dirá, entró por Almería en patera y está en situación irregular. Y eso para mí es un indicio de trata. Pero es ella la que me tiene que contar cómo ha venido, qué deuda tiene, porque yo sobre eso no tengo ninguna prueba documental. Y es muy difícil que ella me lo pueda contar de manera inmediata. En el proceso penal hay un sistema de protección de testigos, tenemos una ley orgánica de protección de testigos cuya reforma se ha pedido en muchas ocasiones, que es también bastante deficiente, pero desde luego ahora mismo el Tribunal Supremo está diciendo que cuando se oculta el nombre de un testigo y en el juicio oral el abogado de la defensa pide su revelación, la sala tiene que valorar mucho esa petición, porque si la deniega,
puede ser que la víctima tenga algún tipo de enemistad con el acusado y que por eso lo haya denunciado. Y por lo tanto la sala tiene que valorar por qué la víctima ha interpuesto denuncia. Y de hecho se han anulado sentencias por el Supremo porque no se desveló el nombre de la víctima. Entonces es muy difícil, es muy difícil. Es más fácil que hace 6 años, porque hace 6 años no había delito de trata. Es más fácil que hace 6 años, porque yo desde luego, de la misma manera que conozco a Pepe y Pepe me conoce a mí y Pepe conoce a Sonia, antes no trabajábamos en red, antes no nos comunicábamos, no nos hablábamos. Ahora yo todos los días prácticamente tengo una llamada de las brigadas de extranjería de Vigo y de Pontevedra y muchas semanas de las ONGs también que trabajan en Galicia. Por lo tanto, es muy difícil, es muy difícil. ¿Y qué soluciones hay? Bueno, pues yo creo que la legislación española tiene que seguir avanzando. Ya tenemos el delito de trata, pero tiene que seguir avanzando, porque además nos movemos en un terreno absoluto de alegalidad. Yo, si tengo una persona que es explotada laboralmente, tengo un estatuto de los trabajadores en el que me ciño. Pero esto de las condiciones laborales de una prostituta parece que es derecho consuetudinario y que muchas veces cuando el propietario de un club impone una multa, puede ser que el tribunal sentenciador valore que eso es normal entre el mundo de la prostitución, pero otras veces dicen no, no es normal, atenta contra el derecho del salario, porque ese día, el día que la víctima paga la multa, deja de cobrar lo que ha ganado. Entonces hay sentencias que dan bandazos y que se mueven de un lado a otro, incluso dentro del propio Tribunal Supremo. Hay que decir que últimamente la mayor parte de las sentencias son uniformemente condenatorias por delito de explotación laboral. Es más difícil que lo sean por delito de explotación sexual. ¿Qué sucede con la trata? Pues en primer lugar que no todo es trata. Como me imagino que dirá Pepe, hay un sistema de identificación de víctimas, hay un registro donde se han detectado en el año 2011 15.000 situaciones de vulnerabilidad, pero demasiado ya, pero 1.000 personas que tenían indicios claros de ser trata. Por lo tanto, no todas las mujeres y los hombres también que ejercen la prostitución pueden estar metidos en un fenómeno de trata. Lo que ocurre es que es tan grave el hecho y son un número suficiente de víctimas como para que el legislador vaya más allá. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues lo digo porque estamos rodeados por una serie de países que tienen diferentes sistemas de regulación de la prostitución y desde luego el problema de la trata no se puede ocultar con la antigua discusión de si abolicionismo, legalización, no. Pero, desde luego, no hay duda de que la persecución de los delitos que suponen la consumación del delito de trata, como es la explotación sexual, delito al que le corresponde una pena mucho menor que al de la trata, pero dada la dificultad en obtener pruebas personales, pruebas testimoniales del delito de trata, sería bastante conveniente que nuestra legislación fuera como la francesa, por ejemplo, es decir, que se penalizara el lucro que se obtiene de la prostitución ajena. Esto nos permitiría dar un paso más en cuanto a que España sea un paraíso de la prostitución y que, por lo tanto, sea un país de destino claro para los traficantes de mujeres. Este es, además, un delito formal donde no necesitaríamos tampoco el testimonio de ninguna mujer. Quiero también haceros ver que es muy difícil sacar adelante un juicio, porque hace poco ha habido una sentencia condenatoria en la Audiencia Provincial de Sevilla por el antiguo artículo 318 bis, y yo hablaba con la fiscal que fue a juicio con Mariló y me decía, mira, ha sido horroroso porque nosotros encontramos a las mujeres denunciaron, inmediatamente preconstituimos pruebas, es decir, se tomó prueba preconstituida en presencia de los abogados de los imputados y en presencia del fiscal, y pasó el tiempo y estas mujeres fueron derivadas a recursos asistenciales, pero posteriormente la red las localizó y las recuperó. Y todas las mujeres que fueron a declarar a juicio oral declararon que la policía les había amenazado cuando denunció, que todos los hechos que relataron lo fueron a instancias de la policía, que la policía se puede encontrar en un problema también.
Incluso yo creo que hasta los propios tratantes interpusieron contra la policía una querella por detención ilegal de estas mujeres y por coacciones, Con lo cual ella fue a juicio con unos testimonios contrarios a su escrito de calificación, pese a lo cual, y de manera sorprendente y muy innovadora, y yo diría que excepcional, la Audiencia Provincial estimó que creía más a las mujeres cuando estaban con la policía que 2 años después, cuando habían salido a la calle y cuando estaban declarando en el acto del juicio oral. Bueno, esto es una función de valoración del tribunal, que bien podía haber dicho absolutamente todo lo contrario, con lo cual yo os quiero decir que son juicios muy difíciles, y que es necesario una labor de sensibilización. No tenemos peritos formados. Desde luego, yo cuando cito a los inspectores jefes de las brigadas de extranjería a juicio casi los cito en calidad de peritos. ¿Por qué consideras tú que esta mujer es víctima de trata? Pero no tenemos peritos formados. Yo le dije a Elena en alguna ocasión si por favor podía indicar algún forense de Pontevedra qué es el yuyu, en qué consiste, para que la exploración de determinadas víctimas fuera absoluta y fuera global y fuera total, y no fuera solo una exploración que se hace para ver si ha habido huella psicológica en las amenazas, en las coacciones, etcétera. En Pontevedra yo creo que los forenses están bastante interesados con este tema, con la determinación de edad de los menas, etcétera, etcétera, con todos estos nuevos problemas que nos da la inmigración. Pero bueno, aún así, desde luego, falta mucha formación y falta mucha concienciación. Pero bueno, las noticias son buenas. Yo creo que la situación ha mejorado. Hace 6 años no teníamos lo que tenemos ahora. Es un problema también de voluntad política, porque no debemos olvidar que cada comunidad autónoma tiene una consejería de igualdad y que, por lo tanto, cada comunidad autónoma es libre de financiar a las ONGs que estime oportuno para la persecución de este delito o no. Yo recuerdo que un compañero mío me dijo que llamó a la puerta de la delegada de Igualdad, la cual le contestó que esas personas no eran votantes y que, por lo tanto, no estaba muy interesada en sacar eso adelante. Quería también hacer alguna referencia al informe del Defensor del Pueblo, porque no estamos en presencia de un delito que la Administración por sí sola pueda perseguir. Por lo tanto, es cierto que los agentes de la Brigada de Extranjería entran en un club y no hay en comisaría una habitación donde se pueda entrevistar con calma a las mujeres. Muchas de estas mujeres pueden ser trasladadas a comisaría porque están en situación irregular o están indocumentadas, pero la que tiene su pasaporte y no quiere trasladarse con los agentes a comisaría no lo hace. Por lo tanto, el agente la tiene que entrevistar en el club, desde luego sin presencia del encargado del club, pero en el lugar donde la están explotando. Entonces, muchas veces de manera legal no es posible hacer una entrevista reservada en un lugar. Nosotros en Pontevedra, cuando las mujeres son trasladadas a comisaría, y dado que a la policía ni a mí no me dicen nada y sin embargo sí que se lo dicen a las ONGs, yo le pido a las brigadas: trasladáis a la mujer al piso que tenemos, a la ONG, para que la ONG la entreviste. Y allí se hacen las entrevistas. A veces las mujeres no van, no quieren ir, a veces sí que van, y se obtienen mejores resultados. Pero muchas veces las brigadas no están trabajando en las mejores condiciones óptimas, porque nadie puede coger a una mujer contra su voluntad y trasladarla a comisaría si en comisaría no hay ningún trámite administrativo que hacer con ella. Y luego también quería comentar que, como he dicho, no se puede perseguir solo este delito. Las brigadas y los fiscales hacemos nuestro trabajo bien o mal, seguramente mal, no lo sé, pero hay una tercera pata de banco, que es la población civil, que son las ONGs. Y si nosotros tenemos que llevar a juicio a una mujer, tiene que ser a una mujer en condiciones de dignidad, a una persona humana, a alguien que haya estado 2 años trabajando de manera digna y 2 años siendo recuperada y rehabilitada. Y si el testimonio de la víctima falla, en esa ONG hay un psicólogo, que también es perito mío, y en esa ONG hay asistentes sociales y hay trabajadores sociales que han vivido el proceso.
Entonces, es cierto que la Administración no llega, es cierto que hay fallos, como en sanidad y como en cualquier sitio, pero, y me refiero al informe del Defensor del Pueblo, pero si la tercera pata del banco no colabora, no nos asiste a nosotros, tiene reticencias a la hora de que su cara se vea, de que su cara se exhiba en el juicio oral, poco puedo hacer yo. Yo puedo tener el informe de un forense que ha visto a la chica 1 año y medio después, quizá, cuando ha denunciado. Pero cuando la chica fue atendida, había un psicólogo en la ONG que percibió de manera directa que estaba sometida a amenazas. Si a mí la ONG me responde que no quiere salir a la luz, que no quiere dar el nombre, poco puedo hacer, poco puedo hacer. Si yo he ido ha llamado por teléfono a la asesora jurídica de una ONG que hace un trabajo excelente en España desde el punto de vista del asesoramiento jurídico en cuanto a las peticiones de asilo, y le he dicho, esta chica cuando te vino, ¿cómo te vino? Y ella me dice, bueno, esta chica es víctima de trata, y te digo por qué. Quiero que vengas y me lo digas en el juicio. Es que no. Bueno, pues no, yo tengo a una víctima 2 años después, cuando viene la justicia. Viene siempre tarde y mal, pero es cuando nosotros llegamos. Cuando se ha puesto la maquinaria en rodaje es tarde, pero hace 2 años esa chica solicitó ayuda jurídica a una determinada ONG que me está diciendo, es que es víctima de trata. Entonces, este es un trabajo protocolizado, este es un trabajo institucional y este es un trabajo global que tiene que hacerse con profesionalidad. Ha dicho Sonia lo difícil que es que un fiscal se profesionalice en este tema. Es muy difícil profesionalizar a las fuerzas de seguridad. Yo creo que todas las UCRIs están profesionalizadas, todos los EMUMES de la Guardia Civil están profesionalizados. Hay que profesionalizar a los miembros de las brigadas de seguridad ciudadana que están en las calles. Hay que profesionalizar a los agentes de la policía local. Es difícil, pero se están haciendo esfuerzos. Y hay que profesionalizar, es decir, hay que tecnificar también a los profesionales que asisten socialmente a estas víctimas en las ONGs. Yo creo que cuando se hizo este informe, yo creo que no se llamó a la puerta de la Fiscalía para preguntar qué es lo que opinábamos. Esto es lo que opino, esto es lo que yo tengo en Galicia y esto es lo que yo exijo también a las ONGs que trabajan conmigo en Galicia. Cuando yo remito a una chica, quiero que ese profesional que la ha atendido sea también mi valedor si ese caso, ese hecho llega a juicio oral, porque esa persona sabe muchas cosas de cuando se encontró a esa mujer, sabe muchas cosas y su punto de vista es diferente al de la brigada. Entonces, en eso consiste el protocolo gallego. Todos hemos firmado, yo me he comprometido, se han comprometido las fuerzas de seguridad y se han comprometido las ONGs. Y así es como estamos funcionando y así es como estamos sacando adelante los juicios y consiguiendo alguna que otra sentencia condenatoria. Nada más, gracias. Esto es lo que yo quería decir. No sé si queréis. No sé si quieres hacer alguna pregunta. La visión de la Fiscalía y como también he percibido varios mensajes así dirigidos a las ONGs en tu intervención, me parece muy interesante el punto de vista de colaboración y bueno, es verdad que conozco el caso de organizaciones o personal de organizaciones que han sido llamadas a participar en juicios para aportar su testimonio. Me parece una buena práctica, pero también entre nosotras a veces hemos hablado que debido a que la ley de protección de testigos y peritos pues no consideramos, bueno, supongo que estarás también de acuerdo que no es suficiente, sí. Que requeriría una modificación y que para mejorar las garantías, porque es verdad que no existe una protección
real para las personas que van a testificar en juicio. Entonces, si eso puede poner en peligro el recurso o a otras mujeres con las que se trabaja o a las propias trabajadoras profesionales de las organizaciones, pues no siempre valoramos que es posible asistir al juicio y si asistir al juicio para prestar el testimonio puede desembocar en una condena y en una sentencia favorable para las mujeres que denuncian, incluso que puedan obtener una compensación y demás, pues nosotras somos las primeras que estamos trabajando por eso, pero que no siempre es fácil. Solo quería como puntualizar eso. Y también yo conozco el protocolo gallego, que además sirvió de inspiración durante mucho tiempo mientras no existió el protocolo marco, y tenía la duda, no sabía que las ONGs lo habían firmado como parte. Lo firmó la Consellería de Igualdad. Lo firmó Núñez Feijóo. Entonces compromete a las ONGs que están en la red y que dependen de la Consellería de Igualdad. Porque yo no sé, nunca habíamos interpretado que las ONGs tuviéramos ese mismo nivel de compromiso que tienen las administraciones que sí firman el protocolo. Yo entiendo que la colaboración es positiva, como tú has expuesto muy bien. Vamos a ver, se determina en el protocolo las obligaciones de cada una de las partes. Y entre las obligaciones, por ejemplo, de las ONGs está siempre el acudir ante la llamada de la Brigada de Extranjería o ante la llamada del fiscal cuando tienen a una mujer que puede tener indicios de ser víctima de trata. Y de manera inmediata acude la ONG, que igual no está ni siquiera en la misma ciudad, igual está en Orense o en Santiago, pero acuden, le hacen una entrevista, la derivan a su recurso, la acogen a veces si tienen piso, la controlan, etcétera, etcétera. Y desde luego, en más de una ocasión, eso ha derivado en la interposición de una denuncia y en el inicio de un proceso penal. Yo, por el momento, nunca he necesitado citar a juicio a las ONGs y no lo he hecho. En la medida en que lo pueda evitar, lo voy a evitar, porque además son ellas muchas veces las que dan información. Pero cuando no tenga más remedio y lo considere necesario, se celebró en Madrid, yo creo que el año pasado, un juicio que lo llevó la fiscal delegada de Extranjería de Madrid, lo llevó Beatriz, yo creo que de víctimas que estaban en una ONG donde se citó a las ONGs. Y desde luego está en prisión un tío, ¿verdad, Pepe? Que, bueno, llaman cabeza de cerdo, ¿no? Sí, un rumano y eran hechos muy antiguos en el que tus ojos no llegaban, o sea, tenías que trasladarte 3 años antes o 4 o 5, con lo cual, ¿quién estaba con esa chica cuando la recibió? Y te digo más, se citó al asistente social, a la psicóloga de la ONG que recibió a la chica, se citó al ginecólogo que trató a la chica en un aborto que se le practicó, que la red le practicó, se citó al médico del centro de salud que fue a declarar ahí delante del rumano y se citó a la población civil, porque también en el caso de violencia de género es el vecino el que llama y dice, están pegando a esta señora porque está gritando. Entonces, aquí ojos y brazos y oídos tenemos que tener todos, especialmente las instituciones, pero vosotras sois en cierta manera nuestros ojos también. Bueno, primero encantada de escucharte y segundo te quería preguntar, en otros países de la Unión Europea el papel de las ONGs está recogido dentro de los protocolos. Las ONGs tienen mucha más participación, pues por ejemplo como Italia, donde hacen identificación, en Noruega incluso los propios abogados hacen identificación. Y yo no sé, ¿para ti sería algo positivo que el papel de las ONG sobre el papel, sobre lo escrito, fuese un papel más amplio, igual que está reconocido en otros? O sea, ¿te facilitaría el trabajo? ¿Piensas? ¿Eso sería una solución? Bueno, yo creo que, bueno, no soy policía, pero bueno, me permitiréis. A mí me parece que en principio es poco operativo que la Brigada de Extranjería vaya con algún miembro de la ONG porque es hasta peligroso. Yo no sé si se les puede proteger, no me imagino cómo se les puede proteger.
O sea, el momento inicial del contacto de la brigada con la chica, cuando la brigada la localiza, la encuentra, la identifica, le hace las entrevistas o le hace los test, a mí me parece poco operativo. Desde luego, en Galicia, cuando la brigada de extranjería tiene en comisaría, si la puede trasladar, y si no la puede trasladar, percibe que en un club hay una persona que tiene indicios de ser víctima de trata, se lo dice a la ONG y le dice, mira, vas a ir a este club, fulanita, tal, trabaja con esta chica. Entonces sí que hay esa comunicación, pero no de manera instantánea. Que las ONGs emitan o firmen junto con la Brigada de Extranjería el informe relativo al periodo de reflexión, yo creo, mi opinión es que no. Es decir, el periodo de reflexión es una situación administrativa y, por lo tanto, quien tiene competencias administrativas son las brigadas de extranjería. Otra cosa es que esta mujer esté ya considerada como víctima o presunta víctima en un procedimiento penal y haya un juez y haya un fiscal. Pero, en principio, a mí me parece que no iba a facilitar ni iba a ser operativo y que la coordinación existe igual. Yo, si precisamente me quejo de algo, es de que la comunicación es unidireccional de la brigada hacia las ONGs continua, pero sin embargo no lo es tanto a la inversa. Probablemente porque existe ese miedo secular a que yo no le voy a decir a la brigada de extranjería que hay una mujer en situación irregular a la que se le puede expulsar. Probablemente, no lo sé, pero desde luego cuando en Galicia se encuentra una presunta víctima, menor o no, se comunica a las ONGs. Incluso la Brigada de Extranjería ha llegado a trasladarlas directamente al piso de la ONG para que allí ellas o se queden o sean entrevistadas. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. Mismo sentido. Bueno, antes que nada felicitar porque definitivamente hemos aprendido muchísimo, el gran conocimiento y la sensibilidad, pues este es un tema añadido, el conocimiento de la extranjería y el conocimiento de la víctima. Ha sido súper importante y en esa tarea estamos de conocer qué más puntos harían posible conocer y erradicar el tema de la trata. Has comentado lo importante que es la presencia de las ONG y parece que en algunos momentos la ONG no ha participado. Yo lo creo también muy valioso. Yo trabajo en un programa de víctimas de violencia de género y nosotros desde allí siempre hacemos informes que luego son presentados en el juicio y que luego la psicóloga los avala, incluso a la trabajadora social. Esos informes se manifiesta que hemos tratado a esa persona durante un tiempo y que ella es víctima de violencia de género. Y creo que ha ayudado muchísimo en los juicios. Creo que esto también ayudaría. Y yo creo que no podemos, ya bastante miedo tiene la mujer víctima de trata. Yo creo que de parte de la ONG no habría temor, ¿no? Porque alguien tiene que empoderar y alguien tiene que tratar de erradicar este crimen, ¿no? En ese sentido yo creo que sí has hecho un gran y valioso aporte, ya que está en este momento la sociedad civil, las ONG, para que lo tomen en cuenta, ¿no? Yo quería saber si esto es un delito público o semipúblico, de forma que cualquier vecino de posibles víctimas pudiera denunciarlo, incluso si se pudiera descubrir a través de la infancia, los niños y niñas en las escuelas, si los profesionales de la educación, incluso los sanitarios, en lo que descubran en sus tratamientos, en su trabajo, si son, podemos denunciar como un delito público, semipúblico. Es un delito público. Es delito público. Protocolo. Cualquier persona que tenga conocimiento de esta situación la puede denunciar. Porque, me imagino que las alojan en lugares rigurosamente vigilados, pero no sé si las personas que están en pisos, me imagino que esas no son
no serían rigurosamente vigiladas. No, Entonces claro, no sitios a los que no se puede serían llegar, esos casos. Sí, hay sitios a los que no se puede llegar. El piso es un domicilio, es un lugar inviolable, solo puedes entrar con una resolución judicial motivada y por lo tanto es un sitio de difícil acceso para las fuerzas de seguridad. Bueno, pero también hay que tener en cuenta una cosa, la prostitución no es un delito. Si vas a un juez y dices, es que en el tercero D hay 5 chicas que ejercen la prostitución, eso por sí mismo no es nada. No, eso no, pero sí que tenemos relaciones con las vecinas prostitutas y podemos descubrir, como descubrimos las violencias de género y podemos rigurosamente vigilar a los delincuentes. Bien, el vecindario. Hola, buenos días. Muchas gracias por la exposición. En tu opinión, en este avance normativo, ¿ayudaría, porque he oído como con cierta pena, que el fiscal fuera capaz de incoar de oficio este procedimiento y no existiera una denuncia por parte de la víctima? ¿Garantizaría una mayor protección a esa víctima en este caso? Puede incoar de oficio este procedimiento, pero sí, no tenemos pruebas. Claro. A ver, no sé cuántas diligencias de investigación penal tengo abiertas en Fiscalía por el mero hecho de observar que hay mujeres o hombres en relación a la explotación laboral que pueden ser víctimas de trata. Claro que lo puedes incoar, pero ¿a qué vía conduce ese procedimiento sin una declaración, sin un testimonio? Sin denuncia, pero con testigos, digo. Sí, pero bueno, los testigos encuentras pocos, testigos españoles encuentras pocos. Y los testigos suelen ser generalmente las compañeras del mismo club, generalmente. Pocas veces es un cliente o pocas veces. Susana, quería matizar la primera pregunta que han comentado sobre el tema de las ONGs, el tema de la identificación de la víctima. Realmente, según la ley, quien debe de identificar a las víctimas de trata, identificarlas como tales, somos nosotros, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso es la teoría. Pero la práctica y la Fiscalía General del Estado lo sabe perfectamente. Nosotros sin las ONGs poco podríamos hacer. Entonces, en muchísimas ocasiones son las ONGs las que nos marcan las víctimas y somos nosotros los que, cumpliendo con la teoría, marcamos quién es la víctima, pero ya ha venido previamente identificada por la ONG. Y obviamente ratifico lo que has dicho, que nosotros confiamos más en las ONGs que las ONGs en nosotros. O sea, tenemos que estar continuamente demostrando que nosotros somos los buenos, y eso lo voy a volver a ratificar, ¿no? A intentar por lo menos decir y volver a decir y volver a redecir y volver a decir que nosotros somos los buenos. O sea, que hay gente todavía que ve un uniforme y tiene miedo. Que lo tengan los malos me parece correcto y aparte nos llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Como diría alguno. Pero que vosotras que trabajáis en esto, sepáis y confiéis en la policía porque, repito, la Fiscalía, la policía, vamos de la mano y desde hace, pues a partir de que se creó la Fiscalía Delegada de Extranjería, se están creando y se están haciendo cosas buenísimas. Ya no el tema de cabeza de cerdo, que también con Marcelo, que tengo aquí a mi lado, nos quitó años de vida, ¿no? Pero fíjate, al final, por la cabezonería de una fiscal de BEA, es cabezona, conseguimos que la sala le metiera 30 años, cuando el máximo son 20, ¿no? Se ha rastreado, se ha hecho todo lo posible para sacar víctimas. El tema es de hace 10 años y seguíamos en contacto con las víctimas. Y seguimos en contacto con las víctimas gracias a ONGs, cosa que en la vida iban a pensar los malos
que el día del juicio oral se iban a ratificar, iban a estar ahí echándole unas narices como pocas. Entonces, son cosas que seguíais pensando, que nosotros no terminamos, dejamos a los malos en la audiencia provincial o en el juzgado de lo penal o en el juzgado de instrucción y nos desentendemos. Que seguimos y seguimos y seguimos con las víctimas, asistiéndolas y haciendo lo que podamos, las acompañamos a juicio, junto con la ONG, pues si son testigos protegidos, lo son testigos para todo, no sencillamente para que nos den 4 datos, podamos intervenir 2 teléfonos y coger a 4 malos y seguir a por los siguientes, ¿no? Seguimos con el tema y al final salen bien las cosas. El tema está que al final, con tanto trato con la Fiscalía, al final tenemos ya amistad, ¿no? Entonces es lo bueno y se trabaja ya, como todo, ¿no? Sí. Trabajando con amigos se trabaja mucho mejor, ¿no? Voy a dejarlo que a la gente se quiere tomar ya café. Sí, sí. Ya está. Bueno, gracias por escucharme a todos. Es que se oye muy mal. Es que no lo arriman.